Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy analizaremos el cuarto argumento para defender la existencia de Dios. Este es el argumento de la creencia universal. Ya hemos tratado tres primeros argumentos, el argumento cosmológico, teleológico y antropológico, que si todavía no has visto, te animo a que vayas a verlos. Te dejaremos aquí abajo en la descripción los links de cada vídeo. Hoy el argumento que vamos a analizar tiene que ver con la existencia de la religión y de la creencia de Dios en todo el mundo y que siempre lo ha habido a lo largo de toda la historia. Aunque es cierto que la mayoría de estas religiones y creencias han sido llenas de errores y conceptos teológicos, de supersticiones y cosas que en realidad al final nos hemos podido dar cuenta de que no nos estaban proporcionando la verdad, pero que tiene que haber una verdad. Ahora bien, hay personas que nos dicen que el hecho de que, que nosotros solo creemos que han habido civilizaciones siempre creyentes en Dios, civilizaciones religiosas a lo largo de la historia. Sin embargo, no es así. Estas personas alegan que han habido civilizaciones que en realidad han estado desprovistas del concepto Dios y religión. Ahora bien, todas las personas que estudian antropología, religión o historia de la humanidad saben perfectamente que no es así, que no ha habido nunca una civilización totalmente desprovista del factor Dios y religión. Pero aunque si esto fuera cierto, simplemente sería una excepción a la regla. Y sabemos perfectamente que la excepción nunca anula la regla. Por ejemplo, en el caso de que podríamos encontrar en alguna parte del mundo algunas personas totalmente desprovistas de sentimientos y emociones, esto no haría que el hombre en sí sea un ser sin sentimientos y sin emociones. El hecho de que en el mundo podemos encontrar personas ciegas no quiere decir que el ser humano sea en sí un ser no vidente. Simplemente son excepciones a la regla y lo mismo lo aplicamos también a la religión. Ahora bien, el hecho de que hay tantas religiones en todo el mundo, ¿por qué es una evidencia de la existencia de Dios? Bueno, como decíamos en el vídeo anterior, el hecho de que tu alma tiene sed de Dios y que también el resto de las personas en todo el mundo, esas miles de millones de personas, crean en Dios, estén seguros de que existe un Dios y además sienten la necesidad de un Dios presente en sus vidas, constituye un argumento que defiende, no solo defiende, sino que proporciona también evidencias de la existencia de Dios. ¿Por qué lo digo? Bueno, de la misma manera que sucede, así como sucede con tu cuerpo, que tiene sed y tiene necesidad de que introduzcas líquidos para poder satisfacer esa necesidad o deseo de sed que tiene, porque tu cuerpo te pide agua, porque tu cuerpo te pide líquidos, porque realmente los necesita. Y si no existieran en todo el mundo y en todo el universo, entonces nunca tendrías esa necesidad. Además, tampoco tu cuerpo te engañaría haciéndote creer que tienes necesidad de algo que en realidad no existe. Lo mismo se aplica también a tu propia alma. Tu alma tiene sed de Dios. Tu alma necesita a Dios en su vida. Eres un ser religioso. Y por esto, entonces, sabemos que Dios existe, puesto que tu alma jamás te engañaría haciéndote creer que tienes necesidad de algo que en realidad no existe. El problema es que hay personas, por lo menos leí en una ocasión, que creen que la religión y la creencia en Dios se originó cuando un grupo de teólogos se reunió secretamente en una sala, discutió, se inventaron a este Dios ficticio, discutieron las varias reglas de fe, las varias declaraciones de fe y después salieron y propagaron todo esto. Cuando lo leí pensé algo así como, estas personas, no sé, es un poco una locura esto que algunas personas puedan creer, debido a que un teólogo no inventa la existencia de Dios, simplemente estudia a Dios y a la religión. Así como, por ejemplo, en el caso de los astrónomos o de los biólogos.
Ellos no inventaron jamás las estrellas ni tampoco la vida, simplemente la estudian. Ahora bien, el hecho de que hayan habido personas a lo largo de la historia con conceptos erróneos con respecto a la astronomía y con respecto a la biología, no quiere decir que entonces estas dos grandes ciencias sean ciencias llenas de errores y totalmente equivocadas actualmente. Simplemente esto denotaría que a lo largo de la historia han habido personas con conceptos erróneos con respecto a las estrellas y a la vida, pero nada más. De la misma manera, la presencia de muchas religiones en el mundo actualmente y también a lo largo de la historia, lo único que denota es que han habido personas con conceptos y creencias equivocadas con respecto a sus propios dioses. Pero no quiere decir, no son evidencias de que en realidad Dios no existe. Y los teólogos justamente es esto lo que hacen. La tarea del teólogo es proporcionar los conceptos correctos con respecto al Dios real que realmente existe y nada más, enseñarlo a las personas, decir todo lo que ellos han estudiado, todo lo que ellos han podido observar, pero ni inventan ni mucho menos. Todo esto, ¿qué nos hace pensar a nosotros? ¿Cómo nos puede ayudar a la hora entonces de defender la existencia de Dios? Bueno, nos ayuda porque es un argumento realmente de mucho peso, puesto que hay decenas y decenas de religiones en todo el mundo y en sí todas las personas en algún momento de su vida normalmente han tenido necesidad de Dios, han sentido esa necesidad, aunque si quizás luego la hayan callado, la hayan querido evitar o hayan querido omitir ese deseo que tuvieron, pero el hombre en sí es un ser religioso. Una prueba de esto es que podríamos enseñar religión al mono más inteligente que pueda haber en todo el mundo, o al animal que nosotros podamos escoger con más inteligencia entre todos los animales de todas las especies, y jamás podrían entender lo que les estamos enseñando, jamás podrían aprender religión. Mientras que en cambio podemos nosotros coger aparte a un hombre, al menos inteligente de todos, hombre, mujer, niño, niña, y enseñarle con respecto a religión y a Dios, y ellos entenderían perfectamente lo que les estaríamos enseñando. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una naturaleza que necesita a Dios, y además Dios le creó justamente con la capacidad de poder entender que hay un Dios que existe y que está interesado en él. Hay algunos contraargumentos que se usan para tratar de destruir este argumento. Son los argumentos de la no creencia, de la parsimonia y el argumento de la inducción histórica. Estos contraargumentos nos dicen que el hecho de que supuestamente existe un Dios omnipotente y también a la vez personas que no creen en él, entonces hace que este Dios omnipotente en realidad no sea tan omnipotente, porque no puede hacer que estas personas crean en él. El argumento de la parsimonia nos dice que el hecho de que se pueden explicar las varias religiones a través de las teorías naturales, es decir, aquellas teorías que no necesitan algo sobrenatural para poder explicar algo, entonces hace que las religiones no necesiten al factor sobrenatural o al factor Dios para poder explicar todo esto, de manera que entonces Dios tampoco existe. Y la teoría de la inducción histórica nos dice que, puesto que hemos podido demostrar que muchísimas religiones que han habido a lo largo de la historia, como podrían ser las de los antiguos egipcios o griegos, no solo estaban llenas de supersticiones, sino que además sus conceptos teológicos estaban equivocados, y que esos dioses al final se pudo demostrar que en realidad no eran dioses, por lo tanto Dios no existe. De la misma manera, las religiones que hay actualmente tampoco son ciertas, tampoco son la verdad, y el Dios de cada religión en realidad no existe. Sin embargo, estos tres contraargumentos no toman en cuenta que nosotros, por ejemplo, con respecto al argumento de la no creencia, nosotros tenemos libertad de decisión, y la Biblia nos dice que Dios nos creó justamente de esta manera porque Él quiere que nosotros
por amor, porque nosotros queremos voluntariamente, creamos en Él y le sirvamos, pero que Él jamás nos va a obligar a creer en Él y a servirle, de manera que sí es omnipotente, pero eso no quiere decir que, no va, que tenga que obligarnos también. Al argumento de la parsimonia le contestamos diciendo que es cierto que se pueden quizás se puede dar respuesta a través de las teorías naturales a la religión en general, ya sea actual o pasada, se puede explicar a través de teorías naturales. Estas no pueden hacerlo de una manera plena, de una manera realmente completa, sobre todo cuando hablamos del cristianismo, mientras que en cambio cuando tenemos en cuenta el factor Dios, entonces sí que se puede explicar esto de la manera correcta. Y al argumento en cambio de la inducción histórica contestamos diciendo que si bien es cierto que se ha podido comprobar que muchas religiones han estado llenas de conceptos teológicos erróneos y de dioses que en realidad no existían, esto lo único que denota es que hubieron a lo largo de la historia y actualmente personas equivocadas con respecto a la cuestión teológica y religiosa, pero esto en sí no quiere decir que entonces no haya una teología correcta, una religión verdadera y un Dios que realmente existe. Y ahora, pero préstame mucha atención porque tengo que darte un mensaje de parte de Dios. Él me dijo que te diga que en países como de África, de Medio Oriente, de Asia y demás lugares del mundo hay cristianos perseguidos. Gente que al igual que aquellos cristianos que tú lees en las páginas del Nuevo Testamento que fueron perseguidos, también están siendo perseguidos hoy en día y que anhelan muchísimo poder leer la Biblia todos los días, pero no pueden porque no tienen esta posibilidad, no tienen este privilegio como el que nosotros tenemos. Y a lo mejor en una congregación hay quizás una o dos personas con una copia de la Biblia y tienen que turnársela, tienen que pasársela para poder leer las Escrituras, cuando lo que en realidad ellos anhelan, desean, es poder tener una propia Biblia, una Biblia para cada uno de ellos. Y curiosamente en nuestros países occidentales donde no tenemos persecución hay muchísimos cristianos que nunca o casi nunca leen la Biblia. A lo mejor las tienen en sus casas, las tienen en sus teléfonos, pero no abren esa Biblia, no leen las palabras que están en ellas y Dios así entonces no puede hablarles. Así que yo te animo que si tú eres una de estas personas, empieza a honrar a Dios, empieza a honrar su presencia. Abre las Escrituras, disfruta de esta libertad que tienes, llénate, empápate de la verdad de Dios, déjale a Dios que hablarte a través de las Escrituras, ora, pasa todos los días tiempo con Él, no le des las sobras de tu tiempo, sino que adrede intenta conseguir un tiempo a lo largo del día para poderlo pasar a solas con Él y así poderte deleitar en Él, en comunión con Él. Así que hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Te esperamos la próxima semana con el próximo argumento. Que Dios te bendiga.